En este video se van a presentar las orientaciones básicas, algunas ideas elementales y aproximación para el desarrollo del trabajo de investigación o proyecto de trabajo especial de grado que deseen realizar, comenzando por la concepción desde el tema de investigación hasta la redacción del para qué o el propósito u objetivos de la investigación a realizar. En un primer momento tenemos que considerar el tema de investigación y cómo definir ese tema de investigación. Partimos del interés o la motivación. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el tema sea de nuestro agrado y que nos motive a plantear una serie de interrogantes que puedan ser utilizadas como guía preliminar para nuestra investigación. La investigación se parece al sujeto que investiga. El sujeto que investiga se conecta con la idea y, por supuesto, eso genera un interés, despierta un interés y una motivación para el desarrollo de la misma. Por supuesto, ese interés también viene dado por la naturaleza de la investigación relacionada con el campo del conocimiento que se va a desarrollar. También debemos contar con información existente para el desarrollo de la investigación. Cuando seleccionemos un tema de investigación, debemos tener la seguridad de que contamos con suficiente información sobre este tema. Si bien vivimos en el mundo de la información y la comunicación, en ocasiones sentimos que no encontramos la información adecuada, o porque hay mucha, o porque nos cuesta encontrar información que nos permita apoyar y sustentar la reflexión que vamos a desarrollar. Lo cual puede deberse a que no estamos a veces consultando también las fuentes correctas ni de la forma más exhaustiva, o a que efecto existe escasa información, puede pasar. Ese es un tema muy inédito, pero lo regular, la mayoría de la información ya está presente en la red, algunos referentes, algunas fuentes, algunos antecedentes, inclusive algunos estados del arte sobre la temática. Siempre será recomendable consultar a personas especialistas en el tema que estamos tratando, porque nos pueden dar luces y orientaciones a dónde dirigirnos para consultar fuentes o para darnos orientaciones de cómo debemos abordar esa temática. Estos especialistas nos pueden aclarar dudas, orientar acerca de fuentes confiables y de calidad importante, en las cuales podemos encontrar información de valor con relación al tema que estamos investigando. Fuentes de información confiable. La información que utilizamos provenga de fuentes serias. Necesitamos asegurarnos de que la información que utilizamos provenga de fuentes confiables. Entre estas fuentes se pueden mencionar universidades, instituciones públicas o privadas, revistas especializadas, otros trabajos de investigación que se dedican a trabajar e investigar sobre el tema que hemos escogido, fuentes especializadas, arbitradas, de referencia, académicas, no cualquier fuente que podamos encontrar, sobre todo dentro de la autopista de la información llamada Internet. Para eso existen revistas electrónicas arbitradas especializadas que desarrollaron, hay repositorios donde podemos encontrar otros trabajos de grados que nos pueden servir de referencia o como antecedente. Podemos encontrar además investigaciones, libros en digital, pero también existen las bibliotecas como espacios de consulta preferentes para que la persona que esté haciendo la investigación pueda consultar los libros, revistas y otros documentos en físico. También podemos consultar fuentes audiovisuales de documentales que también sean certificados y de alta confianza. Una idea realizable. Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar un tema es que sea realizable, para lo cual es necesario considerar aspectos como las fuentes de información, que ya lo hablamos, el tiempo para el desarrollo del trabajo, el costo que eso implica y la habilidad en el manejo de las destrezas metodológicas para poder dar respuesta o para poder realizar esa idea. Si es muy utópico, si es muy elevado o traspasa nuestro alcance, inclusive nuestras habilidades y el factor tiempo, entre otras variables que se puedan presentar, es necesario prescindir de esa idea y ubicar una idea que me permita realizarla. También hay que delimitar el campo de acción, que es un punto que hay que desarrollar bien claro.
porque primero que se debe definir con mayor precisión los aspectos de la temática. Luego de eso se puede empezar a construir nuestro tema de investigación. Dicho tema debe incluir un contexto espaciotemporal y una población específica en la cual se pretendería observar el tema seleccionado para investigar. No podemos pretender hacer un abordaje masivo, general, universal, sino también esa temática o esa problemática que queremos desarrollar en nuestra propuesta de investigación, llevarla a una expresión que sea alcanzable, realizable y por supuesto contextualizada, delimitándola en tiempo, espacio y por supuesto focalizando con unas necesidades reales y concretas. ¿Cómo delimitas y eliges el tema de investigación? Para delimitar y elegir el tema de investigación, como ya lo abordamos, podemos responder a unas 5 preguntas claves. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Al yo establecer ese ejercicio de responder a esas 5 preguntas o a esos 5 ámbitos de acción, yo puedo también facilitar, por supuesto, yo puedo discriminar el tema o delimitar el tema de investigación. ¿Qué? Bueno, los aspectos que voy a considerar, qué ámbitos voy a abordar, si lo social, lo cultural, lo histórico, artístico, político, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de ese tema en específico? ¿Qué aportes? ¿Qué suma? ¿A qué contribuye? Que ese por qué luego me puede servir para construir y armar la justificación. El para qué, es decir, el objetivo a desarrollar el tema que se va a convertir en el corazón de la investigación, la brújula de la investigación. ¿Cuándo? Bueno, ¿en qué momento histórico? ¿En qué contextos? ¿En el actual? ¿Es proyectivo? ¿Tiene que ver con elementos del pasado y presente? ¿Dónde? Bueno, ¿en dónde se va a realizar esa investigación? Ubicación geográfica desde lo general a lo particular, focalizándolo o circunscribiéndolo en el ámbito de acción directa donde se va a desarrollar la investigación. Para elegir el tema de investigación doy algunos tips, como por ejemplo realizar una lluvia de ideas de diferentes elementos, variables, aspectos que yo de ese tema quisiera abordar o de esa gran temática quisiera abordar, escribir una lista de palabras claves que me va a permitir, por supuesto, orientar en la investigación, revisar libros, revistas, entre otras fuentes certificadas relacionadas al tema de interés, inclusive otras investigaciones previas que tengan alguna relación directa o semejante hacia el tema de investigación, que eso me puede dar luces y abrir un poco el espectro de ver qué elementos se deben abordar y cuáles no, que ya se abordaron o cuáles no, o de esos elementos qué enfoque nuevo o qué nueva mirada se le puede dar. Consultar otros temas de investigación que se desarrollan en la universidad o en la institución donde estudias, también eso es importante. ¿Y cómo empieza? Bueno, lo primero que debes solicitar a la institución o a la universidad donde estudias es el reglamento de la institución para la elaboración de trabajos especiales de grado. Eso es importante porque aparte de todas las orientaciones que te da y aparecen inclusive las modalidades o tipos de trabajo que puedes consignar, también están los aspectos de forma, donde están los formatos, números de página, números de referencia, entre otros elementos. ¿Cómo redactar el planteamiento del problema? El planteamiento del problema suele ser el primer capítulo formal de un proyecto de investigación y debe escribirse de forma concisa, al grano, coherente, y se deben organizar sus ideas para marchar desde lo general del tema de investigación hacia lo más específico, lo particular, es decir, desde lo deductivo, de lo general a lo particular. El planteamiento del problema debe responder a los siguientes pasos conceptuales. Lo primero que debemos hacer es decir cuál es el asunto del cual vamos a ocuparnos, describirlo, separarlo de un rango de temas similares, es decir, abordarlo primero desde una perspectiva general y luego marchar hacia el problema en específico.
En el planteamiento del problema se aborda el qué de la investigación. Si quiero hablar de la contaminación del agua en mi investigación, entonces hablo de la contaminación general, luego me voy hablando, circunscribiendo en lo que corresponde a la contaminación de las aguas, las razones de la contaminación de las aguas, luego hablo de la contaminación del agua en la región o en la zona, cuáles son las problemáticas que se presentan, hasta ir llegando a focalizar lo que correspondería a el problema de la contaminación del agua en el lugar, en la zona, en la ubicación geográfica, en el contexto donde estoy desarrollando la investigación. Por supuesto, eso también me permite contextualizar el problema. Es decir, una vez identificado el problema, debemos ofrecer contexto al respecto. Es decir, debemos hablar en términos menos generales, yendo hacia el objeto de estudios en específico. Eso implica tomar en cuenta preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién? Y delimitar el problema, como lo hemos venido abordando. Quiere decir, bueno, esto implica ofrecer los datos más concretos, ya específicos y puntuales de nuestro abordaje del problema de investigación. Desde dónde partiremos, hacia dónde queremos llegar y cuáles podrían ser algunas importantes limitaciones. Todo ello debe ser tomado en cuenta. El planteamiento del problema toma normalmente unas cuantas páginas en su elaboración, dependiendo de la complejidad del problema y del abordaje de la investigación, pero en ningún caso será una mera introducción al tema o al proyecto. Si el planteamiento del problema ha sido correctamente escrito, de él deberán desprenderse posteriormente las razones para la justificación y generar los objetivos de la investigación. Por tanto, para redactar el planteamiento del problema podemos seguir estos siguientes pasos. Encontrar la situación importante que necesite ser solucionada o conocida, leer y analizar la situación para ver si sirve como problema de investigación, para eso es toda la indagación, la factibilidad de la idea o del tema a realizar, describir estos aspectos del contexto y la situación como problema de la investigación, redactar ya al final del planteamiento del problema como un enunciado en forma de pregunta, que sería lo que me motiva, me impulsa a desarrollar la investigación y por supuesto presentárselo al tutor o tutora que te va a acompañar en este proceso para que te valide la construcción de este planteamiento del problema. Las preguntas de la investigación. La pregunta de investigación debe cumplir 4 condiciones fundamentales. Concisa, alcanzable, relevante, variable. Concisa, lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestra especialidad, debe comprender la pregunta. Frases cortas y discretas, sin lenguaje pomposo, pretencioso o ambiguo. Directa, alcanzable. La pregunta debe tener respuestas posibles y la recogida de datos para responderla debe ser viable, es decir, que solo es investigable lo que puede tener comprobación científica en la realidad. Relevante, debe tener la importancia necesaria como para dedicar toda una investigación para responder a dicha pregunta, argumentando beneficios e impactos que produciría el responderla. Y variable, establece que el problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos o variables cuando no es de carácter descriptivo. Las preguntas de la investigación no pueden ser preguntas que se elaboran o se construyen para percibir o recibir una respuesta afirmativa o negativa. Por ejemplo, doy una clave y un tip. No se redactan las preguntas para recibir respuestas afirmativas o negativas. Las preguntas se redactan para generar reflexión y de las preguntas emanan, por lo regular, los objetivos de la investigación. Las preguntas de la investigación se generan a partir de la reflexión generada en el qué de la investigación, presente en el planteamiento del problema y en el enunciado del problema. Justificación de la investigación.
La justificación implica el por qué investigamos. Exposición de las razones por las cuales se ha decidido hacer el estudio. Ya el planteamiento del problema, hablamos del qué de la investigación desde los elementos conceptuales y reflexivos. En la justificación de la investigación contextualizamos aún más el problema de estudio a través de la exposición de esas razones por las cuales yo escogí ese tema de investigación, contextualizando, dando elementos de la realidad, haciendo reflexiones por las cuales en ese contexto se inspira o se motiva a la realización de esa investigación. La justificación se puede trabajar o abordar o redactar desde lo teórico, desde lo metodológico o desde lo práctico. Eso va a depender de la naturaleza de la investigación. Si es una tesis de naturaleza documental, teórica, por supuesto se hace referencia desde los elementos teóricos que se anhelan desarrollar. Si es para proponer alguna estrategia, alguna metodología, algún método o procedimiento, se abordará desde una reflexión hacia lo metodológico. Y si es sobre generar un resultado, un insumo, un producto en concreto, se aborda desde la práctica, con elementos que se relacionen con la naturaleza de la investigación. Los objetivos de la investigación. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Es el gran para qué, es el corazón de la investigación. Se supone que los objetivos se construyen a partir del planteamiento del problema, el gran enunciado que genera las preguntas de la investigación que conllevan posteriormente o llevan al desarrollo de los objetivos, la escritura de los objetivos, que al final son las expectativas y resultados que se espera obtener de un estudio y son los puntos de referencia que guían el desarrollo de la investigación. De los objetivos que nos tracemos, orientan, por ejemplo, la construcción del marco teórico, lo que se llaman los complementos directos que plantean los objetivos. Podemos dilucidar cuáles son los elementos a nivel teórico que yo necesito desarrollar en el marco teórico para darle respuesta a esos objetivos y sustento a la investigación. De los objetivos emana todo lo que tiene que ver con el cómo de la investigación, es decir, con el enfoque de la investigación, con el tipo de investigación, con el diseño de investigación. E inclusive el procedimiento de la investigación viene, por supuesto, orientado por los objetivos, porque el procedimiento implica los pasos a seguir para darle respuesta a cada uno de los objetivos que yo me he planteado en la investigación. Los objetivos de la investigación, además, a partir de los hallazgos o de los resultados que haya obtenido, me van a permitir desarrollar el análisis, los hallazgos, los resultados, las reflexiones, lo concreto que yo quise abordar o develar en la investigación, pero además los objetivos de la investigación me permiten también construir la conclusión o las conclusiones del trabajo, porque en las conclusiones yo voy a decir qué de cada uno de esos objetivos se logró, cuáles metas trazadas por cada uno de los objetivos se lograron alcanzar durante el desarrollo de la investigación y, por supuesto, a partir de los resultados de la misma. Los objetivos tienen características que indican los conceptos que serán estudiados, precisan las variables o dimensiones a medir, dependiendo del enfoque de la investigación, señalan los resultados que se esperan aludir a un logro, definen los límites o alcances de la investigación, se redactan comenzando un verbo en infinitivo,
deben ser posibles de lograr, ser claros, congruentes entre sí, estar dirigidos a la obtención de conocimientos. Los objetivos son de dos tipos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general o objetivos generales son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la investigación. Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá y debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteamiento del problema. El objetivo general es el gran objetivo, el objetivo marco, del cual se derivan los objetivos específicos, que son estos objetivos o subobjetivos que me van a permitir, al yo cumplirlos, alcanzar lo trazado en el objetivo general. Los objetivos específicos descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto, son partes de un todo enunciadas para facilitar la comprensión de las metas que se arribará con las conclusiones, y se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación en una serie de proposiciones que desagregan los contenidos implícitos. ¿Cómo se redactan estos? Ya lo dijimos, verbo en infinitivo que implica una acción explícita. Hay unos ejemplos de verbos que se utilizan para objetivos generales y unos para objetivos específicos, y unos que no se deberían de emplear. Se recomienda no emplear para la redacción ni de objetivos específicos ni de objetivos general. Para los generales se exhorta a utilizar verbos como demostrar, determinar, describir, comprobar y evaluar. A nivel de los específicos, calcular, seleccionar, identificar, aplicar y separar. Se recomienda no emplear conocer, estudiar, comprender y saber.